Buenas tardes. Voy a hacer un pequeño recopilatorio de las cosas que han pasado en Ucrania estos días. Ha sido un final de semana relativamente tranquilo, si se puede hablar de las cosas tranquilas durante la guerra. El viernes por la noche los rusos lanzaron 6 misiles, cohetes, desde el mar Caspio a Dnipro. Los cohetes tipo X-101, cada uno de los cuales vale 13 millones de dólares. En total, ese ataque costó a Rusia 78 millones de dólares y 4 de 6 cohetes fueron derribados. Por supuesto, hubo víctimas, han sido dirigidos hacia una empresa importante, pero no alcanzaron. Desde luego tienen una puntería terrible y parece que no les importa no acertar. Entonces tiran los cohetes por tirarlos, ¿no? Que hoy tenemos que lanzar 6 cohetes, venga, ¿qué ciudad? Va. Y les da igual, porque el mismo sábado, el día siguiente, han sido lanzados los mismos cohetes, también 6, a la región de Cherkasy, y también de ahí se han derribado 4 y 2 han acertado a una empresa agraria. Como veis, por supuesto, hay muertos, en Dnipro, como yo he dicho, 3 muertos, 15 heridos, también personas muertas y heridas en otros sitios, pero por supuesto, si comparamos el sentido de lanzar un cohete a una empresa agraria, que la semana pasada, no sé si os comenté, que lo lanzaron a una granja de cerdos, y era terrible, pobres cerdos montaron un jaleo porque les aplastaron, que era terrible escuchar y ver aquel vídeo, ¿no? Entonces, si a Rusia eso le compensa, pues muy bien, muy bien. Pero ya eso dice mucho del sinsentido de esta guerra, ¿no? Sinsentido bélico, porque ¿qué pretenden con esto? ¿Que entremos en pánico? No, más pánico que después de Bucha, que por cierto, OSCE confirmó que hubo violaciones de niños y asesinatos de niños, ¿no? Porque hubo rumores de que aquello no era verdad. No, 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 ya está comprobado, es una información oficial que han tenido los niños y decenas de niños, no una cosa así suelta. Entonces, después de esto, ¿cómo nos pueden atemorizar más? Yo simplemente no entiendo, ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos un avión ucraniano de transporte que cayó en Grecia ayer, ¿no? Transportaba, o esta mañana, transportaba unas cosas peligrosas desde Serbia a Bangladesh, me imagino que algún tipo de armas, pero era una compañía de transporte, no tenía nada que ver con operaciones militares ucranianas. Bien, mmm, tenemos el tema de la lengua. Eh, aquí, yo ya os contaré en un vídeo sobre el karma, porque a mí me encanta, como soy bruja y puedo prever las cosas, esas cosas de karma, digo, si es que tú le ves venir. Bueno, pero eso no es de karma, es del ejército ruso que a veces hace las noticias fakes, porque la guerra informativa es a lo mejor un 70% del total de esa guerra. Lo tenemos que entender hasta qué punto es importante tener información correcta. Pues han hecho un paquete con sustancias detonantes y lo han echado en la parada de autobús que va donde recogen a los trabajadores de la estación nuclear de Energodar, ¿no? Y pusieron en los paquetes, pusieron VCU. En ruso eso significa Вооруженные силы Украины, VSU. Pero como aquí hablamos en ucraniano y nadie se refiere a VSU, porque no, la lengua oficial es ucraniana y todo lo que se marca o se titula es Збройні Сили України, o sea, ZSU. Y ellos, o sea, yo qué sé, hacen cosas tan tontas que no piensan en eso. Entonces, antes nos reíamos porque dejaban la tarjeta de visita en los años 2014. Era gracioso porque dejaban la tarjeta de visita de uno nacionalista ucraniano. Entonces los dejaban por ahí donde hacían algún crimen, dejaban su tarjeta de visita. Pues ahora tienen que también marcar, o sea, no es cualquier paquete. El paquete tiene que poner Ejército de Ucrania, ¿sabes? Porque como los ucranianos son tan tontos que no pueden poner un detonante sin más, ¿no? Lo tienen que firmar, y lo tienen que firmar en ruso, ¿sabes? Entonces, claro, esas cosas, es que dices, es que el nivel intelectual tiene que ser ya muy bajo, de allí.
¿Qué más tenemos? Tenemos una especie de pausa operativa. Eso lo dice Putin, ¿no? Entonces, Rusia está aprovechando esa pausa para crear más reservas, para traer más militares y reclutar más gente. Después de Severodonetsk y Lysychansk, donde los ucranianos estuvieron más de un mes aguantando la ofensiva, quemaron a muchas tropas rusas. Entonces, aquellas ciudades eran estratégicamente puntos de desgaste, ¿vale? Que nos permitieron, como se dice, distraer las tropas del sur rusas y concentrarlas en aquellos sitios, porque como los rusos lo hacen por cojones y por cojones tenían que ocupar esos territorios, pues dicen, pues si queréis hacerlo por cojones, pues ahí os quedáis con miles de los vuestros. Y así fue. Entonces se quedó desangrado el ejército ruso y ahora lo que están haciendo es la semana pasada que salió esa noticia, están reclutando a los presos que están en las cárceles. O sea, si tú estás ahora en la cárcel rusa, pues no sé, enjuiciado por algún tipo de crimen, pues tienes esa bonita opción de salir, alistarte al ejército ruso, matar aquí y robar a los ucranianos a mano cheia, como dicen en Brasil, sin contar, y encima te pagan dinero. Esa noticia corrió, salió en muchos medios, salieron los vídeos, cómo hacen el reclutamiento, y ahora lo están intentando esconder y pescar todas esas noticias. ¿Por qué? Porque, por supuesto, muestra el ánimo que muestra el pueblo ruso hacia esa guerra, que de hecho han hecho una encuesta y ahora dice que el apoyo de la guerra es como roza ya un 50%. Eso lo han hecho los opositores, el centro de Navalny. Y entonces para Putin es una señal muy alarmante, porque él quería el día 15, todo el mundo pensaba que en la Asamblea General de Duma, del Parlamento ruso, pues se convocará el estado de guerra, ¿no? O anunciará el estado de guerra y movilización general. Pues no lo han hecho, ¿no? Han sacado leyes tontas, se han hecho no sé qué historias, o sea, los diputados salieron, dejaron sus vacaciones solo para hacer ese tipo de chorradas. Quiere decir que cambiaron los planes y ahora están reclutando a los criminales. ¿Qué peligro tiene eso? Pues que los criminales, imaginaos, criminales armados. Y va a haber además batallones que estarán vigilando a esos criminales armados. ¿Ya? Tipo Kadyrov, ¿no? Como el ejército de Kadyrov que estaba vigilando a las tropas rusas para que no retrocedan. Entonces, eso será la estrategia con criminales, y eso es peligroso porque claro, esa gente ya no tiene ninguna barrera moral, pero para nosotros son iguales, porque para mí, si alguien me decía, es que ellos no entienden lo que hacen, pero a mí me da igual si la persona que ha venido a matarme entienda o no lo que hace. ¿Sabes? No le exime su estupidez o su falta de humanidad, no le exime de esa responsabilidad. Entonces, criminales o no, yo creo que son más peligrosos para los rusos, que pueden volverse contra ellos y decir, mira, ¿qué coño hago yo en Ucrania, que tiene HIMARS, que ahora en 5 minutos, vamos, me hacen ascuas? Entonces, cojo este arma y me voy a robar por ahí en mi propio pueblo. Que eso sería una opción mucho más segura para los criminales. Y yo si fuera criminal aprovecharía esa opción, claro, de salir de la prisión y luego ir a hacer mis cosas, ¿vale? Bueno, esas son unas ideas que estoy dando a esa gente, que yo creo que ellos ya... Y de hecho, los criminales rusos también hicieron un llamamiento que se publicó, yo no lo he visto, pero lo distribuyen en las redes sociales, de que no está bien, no es digno de los criminales ir a esa guerra. ¡Ojo! No es digno de los criminales ir a esa guerra. A los rusos sí, a los criminales no. Es que, claro, como es un país absurdo, a mí no me extrañará nada. Otra cosa curiosa, por finalizar, que está así Biden haciendo una visita de cortesía por los países del Oriente, y ya ha palabrado con la Arabia Saudita el aumento de la extracción de petróleo y la bajada de los precios, que eso va a ponerle muy difícil a Rusia su negocio asesino. Y también ha hablado con Israel, que está allí como que no se decide dónde está y qué hace. Israel tiene mucha experiencia en ese tipo de guerra y podría ayudar a Ucrania en muchos aspectos, que lo hace, ¿no? Pero no lo hace abiertamente, lo hace así medio tal, aspectos médicos, alguna ayuda, sí, asesoramiento, pero no se moja.
y me imagino que Biden quiere que se moje. Entonces, y una cosa know-how ucraniano, ¿no? Ya he hablado mucho en los vídeos anteriores sobre los ataques a los centros logísticos rusos en los territorios ocupados, que era brutal, ¿no? Que de repente se destruían en un día varios centros. Y tenemos pocas HIMARS, dicen que hay de 4 a 8, no más HIMARS. Entonces lo que los ucranianos hicieron es hacer todas las operaciones por la noche, y preparar. Entonces, si van a bombardear en tal sitio, antes de que llegue la máquina en sí, traen las municiones y la máquina está trabajando en otro sitio. Y de repente, pues trabaja allí, luego a toda marcha se va a otro sitio y dispara desde otro sitio donde ya está la munición esperándola. Y los americanos fliparon con esa maniobra ingeniosa que nos permitió crear con 4 o 5, no sé, 8 máquinas como mucho, una sensación de que están presentes en todo el frente, que los ucranianos somos muy ingeniosos. Y venceremos, por supuesto.